El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra tele. Saberte ver. Cada 14 minutos se presenta un caso de abuso sexual contra un menor de edad en Colombia que es denunciado. Se cree que la cifra de casos no denunciados es mucho mayor, según las estadísticas del abuso sexual y maltrato infantil del 2012 de la Fundación de Atención a la Niñez, FAN. De ahí la importancia de cómo los medios de comunicación informamos, sirviendo al interés público sin comprometer los derechos de la infancia. Hoy en el Defensor del Televidente estamos tratando un tema muy importante y es el tema relacionado con medios de comunicación y la información que se está dando sobre menores. Vi la noticia en el noticiero del mediodía, hora 13 Noticias, la explotación y abuso sexual de los niños. Hubo de pronto algunas cosas que no me gustaron referente a la nota, tanto del noticiero como la entrevistada. Había que hacer lo que hicimos y estamos convencidos que hicimos lo que había que hacer, que era publicar la noticia por lo grave. El interior superior del niño es el que prima, o sea, nosotros no podemos hablar del niño como esa víctima. Hemos encontrado que los medios utilizan términos no apropiados o confundidos con conductas de adultos. Los medios de comunicación juegan un papel protagónico. Nosotros que trabajamos con niños estamos metidas todo el día en el tema, pero la gente no. La información que emiten los medios de comunicación origina efectos contraproducentes si no se cuida el tratamiento de las temáticas cuando se refieren a menores de edad o no se maneja el lenguaje adecuado cuando a ellos se refiere. El Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia, en su interés por ahondar en temáticas que sirvan como herramientas para que los televidentes sean más conscientes de la información que reciben y, del mismo modo, los periodistas reflexionen la forma en cómo presentan esa información, hoy analizaremos el tema con televidentes y expertos. Esto es Saberte Ver. Informar acerca de la infancia significa un procedimiento especial, considerando la sensibilidad y vulnerabilidad de personas que se sienten afectadas con temáticas como la que vamos a tratar hoy, la explotación sexual de menores. Hoy en el Defensor del Televidente estamos tratando un tema muy importante y es el tema relacionado con medios de comunicación y la información que se está dando sobre menores. Nuestra Constitución colombiana y varias disposiciones legales han entendido la importancia de defender los derechos de los menores, pero a veces el tratamiento de la noticia no es adecuada, puesto que pueden incurrir por parte de medios de comunicación en violaciones de derechos importantes de este grupo. Por eso, hoy en el Defensor del Televidente, en su programa Saberte Ver, quiere contarles cuáles son las medidas que se deben tomar. Este tema se inspira en una queja que recibimos de una televidente sobre una nota que se hace en uno de nuestros noticieros en Teleantioquia cuando cuentan sobre el tema del tráfico sexual a menores. Por eso los invitamos a que pueda entender un poco el contexto del problema que estamos tratando, para que usted, si encuentra en alguna de las emisiones que se emiten o que se dan por Teleantioquia, nos cuenten. Si de pronto alguien está incurriendo, yo creo que, o creemos como Comité Defensor del Televidente, que usted sería el indicado que nos contara. Le agradecemos a la televidente, creo que su observación fue adecuada y puntual. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias y mucha atención. Desde 2.000 pesos se estarían pagando en Medellín en casos de explotación sexual infantil. Así lo reveló una investigación realizada por la Mesa Intersectorial para Prevención y Atención de Explotación Sexual en la ciudad. Flor Moreno presenta al Comité Defensor del Televidente su inconformidad, recalcando que los derechos de los niños deben prevalecer sobre cualquier otra información. Vi la noticia en el noticiero del mediodía, hora 13 Noticias, sobre la explotación y abuso sexual de los niños. Hubo de pronto algunas cosas que no me gustaron referente a la nota, tanto del noticiero como la entrevistada. Entonces me dije, no,
Tengo entendido que Teleantioquia tiene un equipo de trabajo que es para defender pues como las cosas y las inconformidades de los televidentes, y eso me motivó de pronto a decirles a ellas que no estaba conforme con de pronto esta nota. El estudio, que comenzó a realizarse en 2012, revela que se han detectado 600 casos de explotación sexual infantil y que las comunas más afectadas por el problema son la 10 y la 4. Trataron un tema para mí muy delicado, que era la explotación sexual de los niños en Medellín. Pues lógicamente hay que hablar de la real situación que está pasando en Medellín con respecto a este tema. Para los expertos, lo más aberrante son los precios que se están pagando por el sexo con niños. Hemos encontrado hasta 2.000 pesos, como en el sector Abejorral La 40, y lo digo por conversaciones que hemos tenido con niñas y niños de este sector. No me gustó de pronto el enfoque que dieron cuando precisan y dicen que era insólito, era aberrante, que era lo más aberrante del mundo, que a un niño le pagaran 2.000 pesos por ser abusado sexualmente. O sea, eso no es grave. O sea, aquí lo grave es que un niño lo están abusando sexualmente. Consultamos con el director de Hora 13 Noticias y esto fue lo que nos contestó. Yo quisiera decir en primer lugar que un noticiero emite noticias, no juicios de valor. Y con base en nuestro manual de estilo y nuestra política editorial, para Hora 13 está claro que la noticia es la noticia. Y si en un momento determinado, una rueda de prensa de las 10 de la mañana como ocurrió ese día, sale a flote una noticia tan grave, porque por grave salió en el noticiero, sale una noticia tan grave como que a los niños en Medellín los están abusando por 2.000 pesos y los están trasladando de una comuna a otra para poder esconder el delito. En ese momento, ese día, a esa hora, para un noticiero de la 1 de la tarde, había que hacer lo que hicimos, y estamos convencidos que hicimos lo que había que hacer, que era publicar la noticia por lo grave y porque fuera de eso estaba respaldada, avalada por una fuente oficial. Según los datos de las autoridades, uno de los factores que más facilita la explotación sexual es que el menor se encuentre por fuera del sistema escolar. Mi pregunta es, y esa fue la pregunta que yo remití al defensor, o sea que si a un niño le pagaron 1 millón de pesos, no sería tan aberrante. O sea, no es la cifra la que deben de colocar. Realmente el tema acá es que un niño está siendo explotado sexualmente. Las comunas más afectadas por esta problemática en la ciudad son la 10 y la 4. Lo preocupante, según las autoridades, es que muchos de los niños encontrados en estas comunas no pertenecen a ellas, sino que se trasladan desde otros sectores de la ciudad. Que era delicado que los sacaban de la comuna de donde vivía a explotarlos a otras comunas. Vuelve mi pregunta, ¿no sería delicado donde los explotaran sexualmente en la misma comuna? Que no estaban asistiendo a clase, vuelvo lo mismo. O sea que si asistieran a clases, sería normal que los explotaran sexualmente. Entonces sí de pronto en la noticia sí tuvo un enfoque de pronto diferente, para mi opinión, con respecto al tema. Lo que se quería ver realmente era que los niños estaban siendo explotados sexualmente y ellos colocaron como prioridad otro tema y el abuso sexual pasó a un segundo plano. Según las autoridades, existen 4.000 denuncias en Antioquia. La situación es preocupante en algunos casos en los cuales se ha detectado que el oficio se está heredando. No es la primera vez que ocurre una situación de estas, no es la primera vez que damos cuenta de noticias de estas. Ha sido muchas. Ese día se dijo esa porque era esa la noticia, no era otra. Y que también en muchas oportunidades hemos hecho análisis y hemos profundizado un poco más sobre este tipo de situaciones y no sobre esas, sobre muchas. La violencia en el fútbol, por ejemplo. Hemos hecho un análisis profundo y seguramente en su momento habrá que hacer un análisis mucho más profundo, que ya hemos hecho algunas cosas, en el tema de la violación a los menores de edad. Los niños y las niñas no llegan buscando o diciendo yo quiero ser explotada sexualmente, ellos llegan en busca de una venta informal, de vender dulces, de hacer otras actividades. Me indigné demasiado porque vuelvo y repito, conozco casos muy cercanos donde nos toca ser víctimas del abuso sexual y ponen un tema como estos.
Aparte de eso salió la persona encargada, la entrevistada, creo que es la encargada de los procesos de los niños abusados, explotados sexualmente, y ella enfatiza en la misma situación. Se tiene que circunscribir a una realidad específica del momento, y esa era una denuncia de las autoridades oficiales que decían lo que estaba pasando y lo que habían descubierto. Y seguramente habrá muchos más casos, y repito, habrá en su momento la oportunidad de hablar con psicólogos, con psiquiatras, con psicoterapeutas, con padres de familia, en fin, porque el tema no se agota ahí. Eso fue la noticia de un momento, pero el tema, desgraciadamente, y es más grave de lo que pensamos. Los medios de comunicación, es lo de nosotros, es lo que nosotros vemos, es lo que nosotros escuchamos, es lo que ellos nos proyectan a nosotros. La noticia depende de cómo ellos la manejen, nosotros la vamos a recibir. Con respecto a este tema, me parece que sí deberían ser un poquitico más precavidos. Son derechos de los niños, derecho a la vida y a la calidad de vida y un ambiente sano, derecho a la integridad personal, derecho a la intimidad. Un cartel destinado a la trata de menores de edad desde Medellín y hacia el nordeste de Antioquia denunció hoy la subdirectora del periódico El Tiempo, Ginette Bedoya. Según la periodista comprometida con la erradicación de la violencia contra las mujeres, el líder de la banda criminal Los Gaitanistas en el Nordeste estaría detrás de ese flagelo vinculado al auge minero. La explotación sexual comercial de menores de 18 años es una de las formas más severas de violación a los derechos humanos. Por tanto, la lucha por su eliminación es una responsabilidad compartida por diferentes sectores de la sociedad. Los medios de comunicación masiva, por su alcance, cobertura e influencia en la población, son fundamentales para generar una cultura de rechazo y de no tolerancia hacia este fenómeno. El Instituto de Bienestar Familiar expone su punto de vista. Yo creo que los medios tienen un papel muy importante en la formación de la sociedad, de incidir de manera positiva en generar valores, transmitir información precisa y colaborar en la comprensión de los fenómenos sociales que aquejan o que inciden de manera directa en los niños, niñas y adolescentes, y de manera muy indirecta cómo la familia está contribuyendo para esos hechos. Creo que los medios son, valga la pena decirlo, los medios son ese espacio privilegiado para posibilitar que la sociedad en general, de una manera fácil y sencilla, comprenda cómo deben ser tratados y cómo deben ser comprendidos los niños. Margarita Fernández, directora del Comité Privado para la Asistencia de la Niñez, PAN, se refiere al deber de los medios al informar sobre la explotación sexual a menores de edad. Yo considero que las entidades, los medios de comunicación, tienen que tener una claridad y tienen que denunciar los hechos que están ocurriendo en esta ciudad, que cada día son peores y que cada día nos lastiman más y más cuando se refiere a los niños, pero que al mismo tiempo debe haber, a medida que se divulga esa noticia dolorosa, debe haber una parte, digamos que preventiva, donde se hable qué es lo que tenemos que hacer cuando eso sucede. Rutas de atención, ¿dónde puedo yo denunciar una cosa que me entero? ¿Cómo puedo trabajar para que los niños realmente se puedan cuidar de todos esos temas de abuso? Hay que hacer énfasis en lo que pasa, hay que contar lo que pasa porque no se trata de taparlo, hay que contarlo de la manera más objetiva, de la manera que ofendamos menos al niño, pero que no le quitemos gravedad al asunto, pero que la gravedad no tiene que ser pasada con la parte económica o que quién es el que hizo el daño, sino con que ese daño que yo estoy divulgando es un daño a un niño y es a la vida de un niño y al futuro de un niño. Entonces, tener una parte preventiva siempre frente a la noticia. Más que entender las cifras y contar en los medios de comunicación el hecho victimizante, es importante concebir que el abuso sexual repercute negativamente en el desarrollo social, afectivo, educativo y en la salud de los menores de edad.
Además, estos efectos pueden perdurar para toda la vida en los niños y niñas víctimas, y por ello es un compromiso de todos los ciudadanos velar por la protección de todos los derechos de la infancia, así como denunciar cualquier transgresión hacia ellos. Jimena Norato, directora de la Agencia de Comunicaciones PANDI, tiene aspectos importantes para discutir. El tema está puesto en los medios de comunicación y hay interés periodístico y de los medios de comunicación de llevarlo de una manera siempre con mejor calidad a los televidentes. Acerca del cubrimiento de los temas de violencia contra la niñez, como violencia sexual, violencia intrafamiliar o violencia interpersonal, lo importante de estos temas es poder darlos en un espacio y en un contexto amplio, es decir, que no se quede solamente en la casuística, en un solo hecho, porque como esos hechos suceden miles cada día. Y también es importante dar rutas de solución, rutas de denuncia, cómo autoprotegerse, cómo los padres de familia deben detectar los signos, por ejemplo, que un niño está siendo víctima de abuso sexual, víctima de violencia intrafamiliar, interpersonal o intrafamiliar incluso. ¿Qué pasa por tu mente cuando un programa no te agrada y tienes alguna sugerencia para el canal? Estás a un solo clic. Búscanos en redes sociales, Facebook y Twitter como @sabertever. Escríbenos al correo electrónico defensor@teleantioquia.com.co o busca nuestro enlace en la página www.teleantioquia.com.co. El comité está para escuchar todas tus inquietudes y hacer valer tus derechos como televidente. Desde quienes atienden directamente a los niños que son explotados o abusados sexualmente, la Fundación para la Atención de la Niñez FAN tiene un concepto importante y lo comparte con Saberte Ver. María Clara Arbeláez, líder de comunicaciones de la Fundación para la Atención de la Niñez FAN, nos cuenta. Lo más importante que deben hacer los medios de comunicación cuando van a redactar una noticia, bien sea en prensa, en radio o en televisión, es tener unos términos muy adecuados en el momento de referirse a los niños y a las niñas. El interior superior del niño es el que prima, o sea, nosotros no podemos hablar del niño como esa víctima. O sea, lo que tenemos que hacer es ese interés del niño, y cuando nosotros vamos a hablar de un niño como abusado, primero tenemos que hablar de una sospecha de abuso, mostrar toda la parte positiva de lo que pasa con los niños y no la parte negativa que pasa. Si vamos a dar una noticia acerca del abuso sexual, de la explotación de los niños, del trabajo inadecuado cuando no es la edad correcta de los niños para trabajar, hay que mirar muy bien cómo se enfrenta esa noticia, porque la noticia no puede hablar directamente de esos derechos que se están vulnerando a los niños. Los derechos son universales. En todos los países del mundo está la Convención Universal de los Derechos. Entonces ahí está el cuidado de los medios de comunicación cuando decimos cómo abordamos la noticia. Estas son conductas punibles en el tema de niñez: la violación, la inducción, el estímulo y el constreñimiento a la prostitución, la explotación sexual, la pornografía y cualquier otra conducta que atente contra la libertad, integridad y formación sexual de la persona menor de edad. Los medios de comunicación, en su papel de formadores y educadores de la sociedad, tienen la obligación de promover el desarrollo integral de las personas menores de 18 años, como compromiso social y moral por las repercusiones que el delito de la explotación y abuso sexual tiene en las víctimas. Desde la prevención hay aspectos en los que los medios deben ser reiterativos, como las rutas de atención. Lo primero es que las comisarías de familia existen en toda la ciudad y es el sitio adecuado para yo ir a denunciar las cosas que están sucediendo en mi familia, donde un vecino. No solamente tengo que llegar hasta el extremo de saber que ya la noticia sucedió, sino que cuando yo veo actitudes raras en mi familia o en las familias vecinas, yo debo ir a buscar ayuda. El tema preventivo es eso, para eso existen las comisarías. Las comisarías no son para vincular inmediatamente cuando se denuncie un hecho, sino para prevenir el hecho también. Entonces, yo como ciudadano no puedo vivir ocultando qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, sino que lo tengo que divulgar. Tengo una responsabilidad como ciudadano de saber qué está pasando. Cuando uno mira lo que pasa con los niños, ¿por qué cuando llegamos a saberlo es cuando ya al extremo, cuando ya no hay cura? Hay que hacerlo con antes. Cumple hoy una condena de 18 años y 9 meses de prisión por el delito de acceso carnal violento agravado. Sofía está terminando sus estudios secundarios y quiere ser enfermera. Ella y su mamá
reiniciaron una nueva vida en otro barrio de la ciudad. Las víctimas de violencia sexual pueden denunciar en el Centro de Atención e Investigación Integral a Víctimas de Delitos Sexuales, CAIVAS. Cuando presenta una noticia, debe decir, si usted ve esto o duda de esto en su comunidad, por favor, denúncielo a una oficina de bienestar familiar. ¿Sí? Denúncielo a una comisaría de familia. Denúncielo. Puede que en ese momento puede evitar el daño que se le hace a un niño solamente con haber hecho la prevención. Entonces, existen eso es lo que tienen que estar diciendo los medios de comunicación. Hace mucho tiempo se decía que no había abuso, que de pronto se creció el abuso. No se creció el abuso. Es que ya hay mucha gente que es capaz de denunciar. Entonces se previene el abuso. O se encuentra el abuso y se puede trabajar en él. Pero esa es la responsabilidad. Y basado en esto del defensor del televidente, lógico, a uno le duele cuando hay una noticia brusca de lo que le pasa a un niño. Y que cuando el periodista de pronto lo toma más por las ramas que en la esencia de las cosas. Vulnerar un derecho de un niño, cualquiera que sea, eso ya es grave. ¿Cómo pasó? No importa. Pero muchas veces nos vamos por las ramas de cómo pasó, que lo llevó a una cañada, que le hizo... Eso no importa. Es el daño que se hizo y cómo lo tengo que hacer. Ese es el tema que tenemos que trabajar todos los ciudadanos para actuar como ciudadanos, para que esas noticias no nos lleguen tan dolorosas. Los medios de comunicación juegan un papel protagónico. Yo creo que el medio país o medio mundo vive informado por los medios de comunicación, se educa por los medios de comunicación, su cultura general la adquieren los medios de comunicación. Entonces, nosotros que trabajamos con niños estamos metidas todo el día en el tema, pero la gente no. En muchas oportunidades hemos encontrado que los medios utilizan términos no apropiados o confundidos con conductas de adultos, casos como la prostitución. Los niños, niñas y adolescentes no ejercen la prostitución, sino que se ejerce lo que es el abuso sexual o pasa la comercialización de la explotación sexual de los niños, niñas y adolescentes. Estos son términos muy diferentes porque la conducta está centrada en el adulto que comete el hecho y el niño o la niña son víctimas, son inducidos, constreñidos o cooptados para dichas conductas. La explotación sexual comercial es un delito que violenta severamente los derechos humanos de las personas menores de edad y es considerada una forma de explotación económica, asimilable a la esclavitud y al trabajo forzado. Se entiende dentro de nuestra normatividad que el niño no tiene la voluntad para tomar la decisión de esta actuación sexual. Y todos estos manejos de pornografía, donde se induce a la fotografía, a actos y demás para ser comercializados, es la típica utilización de los niños y niñas para otros fines, que en este caso son comerciales. Al informar temas de niñez, uno de los principales debe ser que los intereses del niño o niña habrán de prevalecer sobre cualquier otra consideración, inclusive sobre la voluntad de denunciar las cuestiones que afectan a la infancia y de promover sus derechos. Cuando se va a redactar una noticia, bien sea en prensa, en televisión o en radio, debemos hablar primero que todo de una sospecha de abuso sexual cuando nos vamos a referir a este tema, porque mientras la Fiscalía no sea quien diga o dictamine que el niño o la niña fueron abusados, no podemos hablar de abuso sexual como tal. Segundo, muchas veces se habla de que se hereda el término del abuso sexual y resulta que es que no se hereda. Hay un arraigo cultural en los diferentes municipios de Antioquia y de Colombia y cuando una persona fue abusada y crece, puede que ese abuso se perpetúe. Entonces no podemos hablar de que se hereda, sino que se perpetúa el abuso sexual. Por eso hay que hacer una terapia muy adecuada, sobre todo en el caso de nosotros que trabajamos con primera infancia. Para hacer una entrevista a un menor de edad, asegúrese de que el niño o niña o su tutor son conscientes de que hablan con un periodista. Explíqueles el propósito de la entrevista y el uso que se pretende hacer de ella. No estigmatice aún más al niño o niña. Evite valoraciones o descripciones que le expongan a sufrir represalias, en especial daños físicos o psicológicos adicionales, o a padecer de por vida maltrato, discriminación o rechazo por parte de su comunidad.
El tratamiento al tema debe ser partiendo de identificar la conducta del adulto y la consecuencia en el niño. En ese sentido, el niño o la niña no deben ser revictimizados. Esto quiere decir que fuera de que son víctimas de hechos que ocurren en nuestra sociedad, el medio los utiliza y los muestra de una manera negativa, haciéndolos doblemente víctimas de las situaciones que están viviendo. Rechaza a quienes están vinculados con la explotación sexual infantil. Vamos a tratar a los niños, a las niñas y a los adolescentes como son, niños, niñas y adolescentes. No nos ocupa muchos más renglones ni mucho más espacio en el televisor. Y creo que nosotros siempre buscamos entregar a la gente una posición ética, y es cada vez que el sujeto de su noticia sea un niño o una niña, mire una foto de los niños que usted ama, de sus hijos, de sus sobrinos, de sus hermanitos, y pregúntese, si él fuera el sujeto de mi noticia, ¿cómo lo trataría? ¿Le diría prostituta? ¿Le diría pandillero? ¿Lo revictimizaría entrevistándolo, mostrándole la cara, diciendo dónde vive y en qué colegio estudia? ¿O haría un enfoque profundo y humano de cada una de estas noticias? Yo creo que solamente observando la niñez desde una manera humanizada y ética podemos ser muy buenos periodistas y reporteros de la niñez. Los medios de comunicación son actores claves en la lucha contra la explotación sexual comercial de personas menores de edad. Al contar estas experiencias debemos pensar sobre todo en los niños, en sus intereses superiores y en no revictimizarlos, en la importancia de la prevención y en invitar a la comunidad en general a denunciar estos hechos, a cuidar a los pequeños y a comprometerse con sus derechos. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra TV. Saberte ver. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.